Ya, entonces, este es el ejercicio que se hizo en clase. El último ejercicio, en el cual incluye banco de transformadores. Entonces se ha dividido la, todo el sistema en la zona 1, en la zona 2, en la zona 3 y en la zona 4. ¿Ya? De estas cuatro zonas, el ejercicio nos dice, porque nos indican, que el voltaje base se encuentra en la zona 2. El voltaje base se encuentra en la zona 2. En la zona 2, ¿qué tenemos? Por aquí nos indican. Nos indica que el voltaje base es 230. La potencia base es 100. ¿Ya? Entonces, con esos valores de 230 y 100, se va a trabajar todo el sistema en base. Entonces, zona 2, zona base. Las demás son otras zonas. Luego, verificando, viendo el sistema, vemos que tenemos un generador 1, un generador 2, un transformador 1, un transformador 2 en la zona 1. En la zona 1 tenemos esto. En la zona 3 tenemos al transformador 3, al transformador 4 y un generador CS, una carga y una carga condensadora. Tenemos esos equipos en la zona 3. En las zonas 4 tenemos el transformador 5, tenemos el generador CS y tenemos la carga. En la zona 2 tenemos, no he puesto aquí, pero tenemos línea de transmisión que cuenta con reactancias. Eso tenemos, son resistencias. Entonces, esos serían los equipos que hay en el sistema. Ya, una vez definidos los equipos y los sistemas, vamos a definir las relaciones de transformación que hay en cada transformador. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, el transformador 1 es igual al transformador 2. El que está acá. Estos transformadores son iguales. Entonces, tenemos que es 18 entre 230. Esa va a ser la relación de 0.078. Pero ¿de dónde sale 18 y 230 si en el ejercicio me dan otros valores? Lo que pasa es que estos son banco de transformadores. ¿Cómo indicas que es banco de transformadores? En el ejercicio dice que acá es 3 por la potencia. Entonces cada vez que se indique que es 3 por la potencia, tú vas a agarrar y decir, ah, no, esto es banco de transformador. ¿Ya? Entonces, para trabajar, tenemos que trabajar como transformador trifásico normal. ¿Ya? Por eso mismo, vamos a trabajar con el voltaje de línea. Con los voltajes de línea. Con eso trabajamos. Voltaje de línea. Entonces, ya que estaba en voltaje de fase, tenemos que pasarlo a voltaje de línea. ¿Cómo? Multiplicando el valor por raíz de 3. Entonces se hizo un proceso anterior en el cual esto no era 230, sino que el valor del voltaje de fase, lo multipliqué por raíz de 3. Ese voltaje era un voltaje de línea. Ese voltaje de fase por raíz de 3. Ese valor me da un voltaje de línea, que es 230. 230 hacemos lo mismo, ¿ya? Y es de baja tensión a alta tensión. Luego la alta tensión que está acá se transmite por las líneas de transmisión, que son estas. La línea de transmisión se transmite por la línea de transmisión. Y acá llega a 230. Luego, el voltaje en el banco de transformador de aquí, también van a estar bancos de transformadores. También el ejercicio nos lo da en voltaje de fase. Para pasarlo a voltaje de línea que lo tenemos aquí, hacemos otra vez el cálculo. Voltaje de fase por raíz de 3. Entonces sale 13.8. ¿Ya? Entonces ya con eso tenemos todo. Con eso llevamos la relación de transformación. Que transformador 1, transformador 1, transformador 2. Que la relación de transformación es 0.078. Luego tenemos el transformador 3 y el transformador 4. Que la relación de transformación es 0.06. Ya entonces T4 y T8 0.06. Entonces tenemos la relación de transformación de T1 y de T2.
T3, T4. Ahora la relación de transformación del transformador 5. Transformador 5. 34 entre 23.5, 0.15, relación de transformación. Bueno, yo lo trabajo, pues la relación es fácil de sacarlas. En mi caso yo lo hago, como estos transformadores son transformadores reductores, ¿ya? Porque parten de la zona 2 y se mueven a la zona 1, zona 2, zona 1, zona 2, a zona 3. Yo lo que hago es poner la baja tensión arriba y la alta tensión abajo. Lo divido. Baja tensión sobre alta tensión. Baja tensión sobre alta tensión. Y hallo acá los valores. Acá lo mismo. Baja tensión 34.5 entre 232, 0.15. ¿Ya? Entonces con esa relación de transformación, vamos a, vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. ¿Qué multiplicamos? Sabemos que partimos de la zona 2, que su voltaje base es aquí 230, ¿no? Partimos de la zona 2 que su voltaje base es 230. Entonces, para pasar a las otras zonas, multiplico el voltaje base por la relación de transformación de cada zona. En la zona 1 tenemos una relación de transformación de 0.078 porque está T1 y T2. En la zona 3 tenemos una relación de transformación de 0.06 porque está T3 y T4. Y en la zona 5 tendríamos 0.15. ¿Ya? Entonces con eso multiplicamos 230 por 0.078, relación de transformación, 230 por 0.06 y 230 por 0.049 y obtenemos los siguientes voltajes de base. Acá están, voltaje de base zona 1, voltaje de base de zona 1, de zona 3, de zona 4. El voltaje de base de zona 2 ya no lo vayamos porque ese voltaje base que nos dan de dato, 230, 230, 230. Entonces ya tenemos el voltaje de base y lo demás ya es sencillo. Ya. El siguiente paso es esto. El siguiente paso es esto. Nos piden las impedancias, ¿no? Las impedancias. Entonces, ¿qué máquinas tenemos? Tenemos este número de transformadores, 1, 2, 3, 4. Tenemos este número de generadores, G1, G2, GCS, GCS y el transformador 5. ¿Ya? El ejercicio nos da como dato a través de los porcentajes que vemos. Ese porcentaje lo vimos entre 100 y obtenemos estos valores de aquí. Las impedancias propias de las máquinas originales. Las impedancias originales de la máquina, 0.08, 0.12, 0.08, 0.95, 0.6. Lo ponemos tal y como nos dan en el dato. ¿Cómo lo ubicamos? En el gráfico que nos dan en el ejercicio, ahí indican como porcentaje. Eso va a ser las impedancias que se van a agregar acá. ¿Ya? Entonces ya, tenemos eso. Y luego la fórmula que... Hay una fórmula. Hay una fórmula que dijo el ingeniero, ¿ya? Que es así lo siguiente, ¿ya? Lo nuevo ¿ya? Lo nuevo, esto es lo nuevo, nuevo, esto es lo nuevo, ¿no? O sea, la fórmula es, ¿qué cosa? Voltaje antiguo sobre voltaje nuevo elevado al cuadrado por voltaje nuevo por potencia nueva. ¿Con potencia nueva a qué se refiere? La potencia de base que nos dan. A eso se refiere con potencia de base. Con potencia de base. Por ejemplo acá, ¿cuál es lo nuevo? 100. La potencia de base que se ve igual a 100. Entonces en la fórmula, el numerador que multiplica a esto es la potencia nueva. Entonces esto va a ser 100. Lo voy a poner en rojo para que se acuerden de qué es esto. 100, 100, 100, 100. Lo nuevo, este es lo nuevo. Lo nuevo. 100,
100, 100, 100. Acá 100, 100 otra vez. Entonces tenemos ahí 100, 100, 100, 100, 100. ¿Ya? Tenemos eso, que es 100, 100, 100, 100. ¿Ya? Acá y acá lo nuevo, el voltaje nuevo va en el denominador. Ya, tenemos 18, 18, 18. ¿Cuál es el voltaje nuevo? Entonces ustedes se preguntarán. El voltaje nuevo son los voltajes de las zonas correspondientes. Tenemos 18, 13.8, 34.27 de los posibles voltajes nuevos que puede tener cada máquina. Entonces, analizando cada máquina, el transformador 1 y el transformador 2 y el generador 1 se encuentran en la zona 1. Ya, generador 1, generador 2, transformador 1, transformador 2, ya, transformador 1, transformador 2, generador 1, generador 2, se encuentran en la zona 1, ya. Por lo tanto, a esa zona le corresponde un voltaje base de 18, ya. Entonces, acá como he puesto, le corresponde un 18, un 18, ya. Acá también un 18 y aquí también un 18. 18, 18, 18. Eso va a ser el voltaje que va en el denominador. Ahora, en el numerador, ¿qué va? En el numerador, ¿qué va? El numerador va el voltaje antiguo. El voltaje que te da de la máquina original. Su voltaje de la máquina original que se da ahí en el ejercicio. El voltaje de la máquina original. Entonces, tenemos voltaje de la máquina original 18, 18, 18, 18. Según el ejercicio. Ya, luego tenemos acá 13.8. No, eso no. 18, 18. Transformador 1, transformador 2. Generador 1 y generador 2, su voltaje original también es 18, 18. ¿Ya? Entonces, esos son sus voltajes. Y ahora, como lo expliqué anteriormente, la potencia nueva sería 100, 100, 100, 100. Potencia nueva. Ahora, la potencia antigua, ¿cuál es? La que está en el ejercicio, en el gráfico, abajo del transformador o generador. En este caso es 300 megavatios, 329 megavatios, 237 megavatios, 105 megavatios, todos están megavatios porque es potencia. Entonces se hace una sencilla multiplicación y se hallan los valores. En el transformador 3, transformador 4, que se encuentran en la zona 3, transformador 3, transformador 4, C y el generador CS, ¿qué sucede ahí? Como se encuentra en la zona 3, va a estar influenciada por el voltaje de la zona 3, que es 13.8. Ya, entonces como aquí vemos, el transformador 3, transformador 4, ya no tienen 18 como antes, ahora tiene 13.8. 13.8 es el voltaje. El voltaje nuevo, ¿ya? O sea, ya no es 18 como anteriormente. Ahora es 13.8 acá, 13.8 acá, el voltaje nuevo, ya que están en la zona 2. Entonces en el generador CS también 13.8. 13.8, 13.8. Y ahora, ¿el voltaje nuevo cuál es? El voltaje original ¿cuál es? El que está en el ejercicio en la hoja en los ejercicios, especificaciones, ¿ya? Entonces se reemplaza y bueno, se reemplaza. Luego tenemos en el transformador 3 y transformador 4 cambia la potencia. Los transformadores tienen una potencia de 300 original, su potencia original 300 como dice en la hoja. Generador 1 267 y 105 potencia original como dice en la hoja. Entonces esto sería la fórmula: impedancia original por voltaje antiguo por voltaje nuevo elevado al cuadrado por 100 entre 267, que es voltaje original sobre voltaje nuevo, y te dan los datos. ¿Ya? En la zona 3, en la zona 4 se hace lo mismo, pero con un voltaje base de 34.27, zona 4, en el cual está el transformador 5 y el generador CS2. En el generador CS2. ¿Qué hay que tener en cuenta en el generador CS? Es que la potencia nos lo da en caballos de fuerza.
¿Ya? O sea, la potencia original nos la dan en caballo de fuerza. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de acá? ¿Ya? ¿Cómo pasamos de caballo de fuerza a megavatios? Dividiéndolo entre 1000. En el ejercicio era 150.000. Lo divides entre 1000 y te da megavatios, 150. 120.000. Lo divides entre 1000, te da megavatios, 120. 120. Entonces tienes eso. Entre 150, entre 120. Y se hallan todas las impedancias. 0.027, 0.03, 0.27, 0.043, 0.086, 0.067, 0.169 y 0.11. Con eso se hallan las impedancias. ¿Ya? ¿Qué queda entonces? Nos quedan las cargas. Nos quedan las cargas. ¿Ya? Tenemos entonces las cargas. Tenemos la carga 1, que está acá, y la carga 2. La carga 2 y la carga 1. ¿Ya? La carga 1 está en paralelo. La fórmula es voltaje, voltaje antiguo, voltaje nuevo. Para hallar el voltaje que vamos a reemplazar en la fórmula de impedancia. Así se halla el voltaje. Voltaje antiguo, que es la carga que está en la hoja de ejercicios, 12.45 sobre 13.8. 0.9. Ya, eso nos da el voltaje. Entonces, hallamos la impedancia como el 0.9 se eleva al cuadrado. 0.9 se eleva al cuadrado porque seguimos la fórmula que Z es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Pero cuidado aquí, no es cualquier potencia, es una potencia conjugada. ¿Qué es potencia conjugada? O sea, el valor de potencia que nos los dan invertido. Si es menos, es más. Si es más, es menos. Es una conjugada. ¿Ya? Por eso que yo le pongo menos. Originalmente estaba en más, pero yo le cambié a menos. Yo le cambié a menos. Eh, yo le cambié menos para hallarlo. ¿Ya? Yo le hallé menos para hallarlo. Entonces, esto de aquí, este cálculo, no se hace así. Este 0.05 por I shift I. Ahí. Tengo que pasarlo a complejo. 0.5 a 0.9 al cuadrado, 0.05i, ya, 16.2. Esto se hace así. Esto cuando es en paralelo, esto se hace separado. Esto se hace separado. Separado, Z. Ya. Z. Así se halla. ¿Ya? La impedancia se halla así, separado. ¿Ya? Hallamos la impedancia real y la impedancia imaginaria. ¿Ya? Entonces, calculando 0.9 al cuadrado entre 0.30 sale 2.7, la real. Pero la imaginaria, que es acá, 0.9, no enfoca, bueno, es 0.9 al cuadrado, ya, menos 0.05, imaginario. Eso sale 16.2. 16.2. Entonces, 0.09 al cuadrado menos 0.05 imaginario, hallo la Z. 16.2. Ya. Entonces, eso es todo. Eso es todo para la carga en paralelo. La carga en serie. ¿Qué es hacer la carga en serie? Lo mismo. Voltaje antiguo, voltaje nuevo. El voltaje antiguo es el voltaje de la carga entre el voltaje nuevo y se halla el 1. Tienes 1. Entonces, en este caso no lo separamos como lo hicimos en el paralelo. En serie, en serie,
en serie, es 1 al cuadrado 0.2 sigue siendo conjugada. Ascenso voltaje de base al cuadrado por voltaje al cuadrado por la conjugada. Entonces eso es lo mismo, 0.2 menos 0.1 y da una impedancia de 4 más 2i. ¿Ya? Eso es, ¿no? Entonces tienes esas cargas, ahí en las cargas. Y una carga de 4 más 2i y una carga de este 16.2 y 2.7. Con eso se tienen las cargas en sistema por unidad. Ahora, en la carga condensadora se hace algo similar, solo que cambia la fórmula. O sea, el resultado es negativo. Y el resultado que te sale hace el mismo procedimiento anterior, así como está acá, como acá, y lo multiplicas por menos, lo pones por menos y sale la carga condensadora. Ahora, en la línea de transmisión, para hallar ese X, el X de línea de transmisión, se debe primero hallar la impedancia base. Ya se trabaja con la impedancia base ¿de dónde? Impedancia base con los valores de los voltajes bases, 100 y 230. Entonces aparece 230 al cuadrado sobre 100. Con eso hallamos la impedancia de 529. Ese 529 va a dividir a los ohmios, a 0.5 ohmios, 0.3 ohmios, 0.2 ohmios, 529, todo multiplicado por su kilometraje de la línea de transmisión. 160, 90 y 120. 160, 90 y 120. Entonces, multiplicando esas X, tienes las X 0.151, 0.05 y 0.045. Esas son las impedancias de la línea de transmisión. Entonces, con las cargas ya listas, con las impedancias de la línea de transmisión, con las impedancias de los equipos eléctricos, transformador y generador, ya tienes todo. Se arma el circuito de acuerdo a cómo ha quedado ahí. Se arma y ya está. Luego te queda un gráfico por unidad de todas las impedancias. Y por ejemplo, o sea, ahí ya está, se ha avanzado gran parte del problema. Ahora, si quieres hallar los voltajes y te dicen, por ejemplo, de la barra 3 y de la barra 6, por ejemplo, tienes varias barras, pero te piden una barra en específico. Lo que se hace es simplificar todo el sistema que ha quedado. Pero, si por ejemplo, si esta es la barra 1 y esta es la barra 2, ¿ya? Pero tengo otras barras, tengo la 3 y la 4. Yo lo simplifico de tal manera de que al simplificar esto, desaparecen las barras. Solo me quedaría con 2 y 1. Ya, con 2 y 1. Entonces el circuito queda en función de la barra 1 y 2. Entonces esa barra 1 y 2 se tiene, y luego el siguiente proceso de que se tiene esa barra 1 y 2, se puede hacer, se tiene 1 y 2 con la fórmula de Yebus, con la fórmula de Yebus se halla la matriz, ¿ya? Porque por ejemplo es 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿ya? Por ejemplo, 1, 1 sería la impedancia con uno y con otro. Voy a hacer otro video para explicar el Yebus, pero es sencillo. La clave no es hacerte una matriz 10x10, 6x6, 5x5. No. La clave es encontrar el voltaje de los lugares específicos. Si te piden todas las barras, ahí sí ya tienes que hacer a la mala 10x10, 6x6. Pero si te piden dos barras de 6 barras que tienes, solo es hacer una matriz 2x2 pequeña y hallar el voltaje y la potencia, nada más. Hallar la potencia. Eso se puede simplificar cuando te dan dos barras. Se mete los valores en valores imaginarios. Siempre, en imaginarios. Y siempre algo muy importante es respetar los signos que hay en la matriz. En la matriz fórmula de Yebus
Los diagonales son positivas y los demás son negativos. Al momento de hacer la matriz, tener cuidado con eso.